Muy bien, pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la Casa de América. La bienvenida muy especial a la embajadora de México, país invitado de este festival, al embajador de Perú, a don Enrique Márquez, director de Acción Cultural de México y gran amigo, al director del Instituto de México y a todos ustedes muy bienvenidos. Por supuesto, una bienvenida muy especial a Sergio del Molino, el moderador y director literario del festival, a Elda Cantúa, Santiago Rancaliolo y a Joseph Zárate. Para la Casa de América es un orgullo que este festival se inicie aquí. Es sin duda la historia de un éxito. El padre de la criatura, Alberto, está aquí ya 11 años de festival, que nació como un desafío, una rebelión, me decías, y sin duda se ha convertido en un gran festival literario que reúne a escritores, editores y público en torno a esta gran fiesta de la literatura, y esta vez centrado en el tema de la crónica. Ustedes saben que esta casa se dedica a hablar y a escuchar a América, sobre todo a América Latina. Hacemos todo lo posible por acercar, por mejorar el conocimiento entre España y estos países hermanos, en servir como foro de debate y de reflexión y servir de intercambio de personas e instituciones. Y siempre nos enorgullece que los latinoamericanos que vienen a España o los que viven aquí consideren a la Casa América como su casa, que es lo que es. Esa es nuestra seña de identidad más potente. Y nada más, de verdad, agradecerles su presencia aquí. A ti, Alberto, que hayas tenido la amabilidad de elegir la Casa América para iniciar este festival. Y antes de darle la palabra a Luis Posada, recordarles que mañana tenemos una mesa en torno al que tendrá el cómic como protagonista. Muchísimas gracias y bienvenidos otra vez. Muchas gracias a todos, bienvenidos. Muchísimas gracias a las distintas embajadas, a la Embajada de México, país invitado al Festival Leñe, y a la Embajada de Perú por acompañarnos, a los embajadores. Y, por supuesto, a los autores que han venido cruzando muchos kilómetros desde Perú, desde México. Y, bueno, en este caso, Santiago Rocagliolo, un viaje más corto desde Barcelona. Ha venido más lejos. Y, por supuesto, agradecer a la Casa de América que se convierte ya en una tradición arrancar el Festival Leñe aquí, en esta sede, en esta casa. Nos gusta, nos sentimos bien. Quiero agradecer, por supuesto, al director general y a la directora de programación, que todos los años, cuando nos lo planteamos el arranque del festival, nos dicen que sí, y estamos muy contentos de poderlo hacer así, de esta manera. Yo, por mi parte, simplemente darles a ustedes la bienvenida, y también quería invitarles a que continúen a lo largo de todo el festival. Nos esperan 2 semanas llenas de actividad. Empezamos hoy en Casa América, mañana tenemos otra vez aquí otra mesa vinculada con el cómic y la narrativa a través del cómic, pero el festival tiene otros muchos días a lo largo de las 2 semanas. El fin de semana estaremos en el Círculo de Bellas Artes, estaremos también en el Instituto Cervantes, nos iremos a la Biblioteca Nacional, pasaremos por la Real Academia Española. Al fin y al cabo, el festival es posible gracias a la colaboración y participación de muchas instituciones, tanto como sedes, como es la Casa de América, como embajadas que participan y que nos permiten contar con autores en el festival, y, por supuesto, una serie de patrocinadores a los que también estamos agradecidos. Sin más, dejamos la palabra a los verdaderos protagonistas. Agradecer a Sergio del Molino, nuestro director literario de este año, la estupenda programación que ha hecho, que vamos a ir disfrutando y desgranando a lo largo de las ediciones, a lo largo de los próximos días, y doy paso ya para que podamos arrancar con esta mesa sobre crónica latinoamericana. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Bueno, pues muchas gracias y bienvenidos a esta primera sesión del Festival Leñe de 2019, que
no sin intención y no por casualidad, está centrada en la crónica, en la crónica en un sentido también muy amplio. Yo creo que en los últimos años se ha convertido prácticamente en un lugar común hablar de lo excelentes que son los cronistas latinoamericanos y de lo mucho que destacan muchos escritores latinoamericanos en este género, en el cual yo creo que en España no destacamos tanto o quizá no le tenemos la misma consideración, ¿no? Yo creo que se han llegado a unos niveles de excelencia maravillosos, y para mí de verdad que es un orgullo estar en esta mesa. Sabéis que las mesas redondas nunca son redondas, siempre son alargadas, pero en esta mesa metafóricamente redonda es un gusto estar rodeado de tres autores a los que admiro muchísimo y que nos han hecho el honor de abrir, de inaugurar con sus reflexiones y sus pensamientos y su inteligencia este festival Eñe, que está muy centrado en los cruces entre la ficción y la realidad, en los géneros bastardos, en los autores que siempre intentan ir un poquito más allá de la ficción o superarla o rebasarla o centrarse en la realidad y convertirla en otra cosa, en todo aquello que va mucho más allá de lo que consideramos la novela canónica o la narración canónica. En definitiva, en contadores de historias. Y yo creo que aquí tenemos tres magníficos contadores de historias con los que vamos a debatir un poquito algunas cosas de su oficio y de lo que ellos quieran, porque las conversaciones empiezan por un lado y luego lo bonito es que se pierdan de control. Tengo aquí en el extremo a Santiago Roncagliolo. En la extrema derecha. En el extremo de Vox está Santiago Roncagliolo. Bueno, te voy a pronunciar a la italiana, Roncagliolo. Muy bien, es Sí, mejor, ¿no? que como lo pronuncio yo. ¿Sí? ¿Cómo lo pronuncias tú? Yo digo Roncagliolo, es lo fácil. Roncagliolo. Pero los que saben italiano dicen una cosa que yo nunca he sido capaz de decir, que es algo así como Roncagliolo. O algo Roncagliolo. así. Muy bien, qué bonito lo No, dices. qué bien, qué bonito, ¿verdad? Estirando un poquito la I. Santiago Roncagliolo, que casi no necesita presentación, es un escritor de una dilatada ya trayectoria, pese a su juventud, que es solo un poquito mayor que yo, unos poquitos años mayor que yo. Los de nuestra edad nos seguimos llamando jóvenes. Sí, porque nadie más nos lo dice, si no lo decimos entre nosotros. Es mental. Sí, tampoco, no presumamos, porque en esta mesa creo que de juventud no somos los que ganamos, ni mucho menos. Entonces necesita muy poca presentación, tiene una obra ya muy larga, un novelista de largo aliento, ganó el premio Alfaguara con una excelente novela, Abril Rojo, cuyos personajes y tramas ha ido retomando en otras obras, y a mí me interesa una faceta suya de las muchas, porque también ha sido dramaturgo, ha escrito literatura infantil, ha hecho un montón de trabajos. Todo lo que tiene que ver con contar historias, todo lo cultiva y en todas partes se mete. Es una trilogía que creo que se hizo muy célebre, que estaba centrada en su país, en Perú, y que eran trilogías basadas en historias reales, basadas en tres libros muy memorables, que eran Memorias de una dama, La cuarta espada, que es un libro que yo creo que marcó un tiempo, que era la historia del líder de Sendero Luminoso, y el amante uruguayo, con la que cerrabas, ¿no? Que era la historia también de Enrique Morín. No sé si amante de Lorca o Por lo menos él quiso que creyéramos que era amante creyera, de ¿no? Lorca. ¿Verdad? Esa historia equívoca. La gracia de la historia es que nunca sabes qué es verdad, qué es lo que él quiere que creas. Y es, como tú decías, un juego entre los límites de la ficción, de la realidad, ¿no? Es la historia real de un mentiroso, digamos. Pero entre las muchas cosas que ha sido, además de cronista y muñidor de historias reales, creo que tu última obra no es tuya, creo, ¿no? ¿Te refieres a la de Costos? A la de Costos. He sido negro literal. Bueno, a mí me parece. Pero esto no que es negro, ¿no? Esto porque tu escritor nombre fantasma, aparece. sí, soy no soy negro, soy fantasma. Me gusta más, me parece que suena menos fantasma. racista, escritor fantasma, y más misterioso. Pero claro, mi nombre sale en la portada y es un trabajo de tratar de escribir las memorias de alguien, en este caso del embajador que puso Obama en Madrid.
que era un personaje además muy peculiar, con muchas aristas, y contar el mundo desde sus ojos, ¿no? Y contar una historia, escribir como si fuese un personaje de ficción a alguien, solo que el personaje de ficción te está diciendo qué está bien y qué está mal, y en última instancia es responsable de lo que hagas con él. Es interesantísimo. Es mucho más apropiado hablar de escritor fantasma en este palacio, que sabéis que está muy poblado por fantasmas, hasta el punto de que yo cuando vengo aquí no sé si realmente hay público o hasta qué punto el público es real o son apariciones, ¿no? Raimunda flota ¿verdad? Por el espectro de Raimunda flota. Raimunda, que por aquí. Puede cruzar de vez en cuando por ese espejo. Pero a mí sí que me gusta el término negro, pese a que sea políticamente incorrecto, el término de escritor negro, y así me permite además hacerte la pregunta con la que quería empezar y luego sigo presentando al resto de integrantes de la mesa, y es: ¿tú te sientes más cómodo como escritor negro o como escritor blanco? Bueno, gracias primero por invitarme a ti al festival, a la Casa de América. Somos viejos amigos todos. Cuando haces novelas, las novelas se tragan todo lo demás. La gente te considera novelista y todo el resto de tu trabajo queda como si fuese menos importante. De hecho, yo con lo que me siento... Bueno, agradezco que recuerden esta parte también de mi trabajo, justamente porque yo me considero, tú lo dijiste además, un narrador de historias. Me interesan las historias, ni siquiera me interesa mucho la literatura, me interesan las historias, sean reales o ficticias, sean para niños o para grandes, sean visuales. Ahora hay mucho interés por los guiones, por las series, o sean de libros. Me fascina lo que las historias han hecho por mí, y me fascina tratar de hacer lo mismo para otras personas. Y entonces y también me fascina que cada historia es como un viaje. Tú no vas todos los... Bueno, sí, los españoles van todos los veranos al mismo sitio. Los limeños también. ¿Los limeños también? Ya no soy limeño hace mucho. Qué conveniente. Pero los veranos nunca he entendido por qué ir, seas peruano, seas español, todos los veranos al mismo sitio. Lo que es divertido de los viajes es ir a lugares diferentes cada vez. Y lo mismo me pasa con las historias. Cada historia te lleva a un lugar diferente. Cada historia te hace ver los ojos desde personajes diferentes, te hace conocer lugares, momentos, emociones que ninguna otra historia te puede transmitir. Y entonces no hay ninguna en realidad que me haga sentir más cómodo, porque necesito unas para hacer las otras. Los libros de ficción obviamente me encantan y tienen una gran libertad. Las novelas tienen una libertad que no tienes en ningún otro sitio, porque son tuyas enteras, tu nombre está en la portada, todo es tu responsabilidad. Y si algo no ha ocurrido en la realidad, para una crónica es un problema, pero para una novela no pasa nada, te lo inventas. Pero a la vez las novelas son muy solitarias. Te pasas 1 año o 2 años encerrado en tu cuarto y dentro de tu cabeza, y en cambio otros trabajos como las crónicas te ponen en contacto con el mundo que hay allá afuera. Trabajos como los guiones te permiten trabajar en equipo, pues son trabajos de equipo sobre todo, y entonces aprender de la creatividad de otra gente, y todo eso luego cuando vuelves a las novelas también te devuelve a ellas mejor equipado, con más experiencias, con una vida más amplia, con una mirada más amplia. Así que no hay ninguno que prefiera. Lo que me gusta es justamente poder saltar de una a otra. Y otra ventaja que tienen las historias reales, que parece una tontería, pero tienes que promocionar mucho un libro, ¿no? Y inevitablemente cuando promocionas novelas, la promoción termina siendo hablar de ti, de tus grandes ideas sobre la realidad. Y conforme voy siéndome más viejo, soy mucho más escéptico de mis grandes ideas y de las de todo el mundo sobre la realidad. En cambio, cuando cuentas una historia real, cuando cuentas algo que pasaba afuera, estás hablando de algo que has visto, estás llevando a la gente, tienes una autoridad sobre lo que hablas, que es
mucho más sólida que la que tienes sobre el mundo de la ficción, ¿no? Porque es un mundo que está allá afuera, que compartes con otra gente. Entonces todo eso me gusta, pero no me dedicaría solo a una cosa. Y también, bueno, lo inestable que es este trabajo te va empujando hacia unas u a otras, ¿no? Donde sale el hambre te lleva a ver qué se hace ahora. Y, sí, de eso. Y si puedes hacer de todo, también siempre vas a estar trabajando, que es algo que eso no todo el mundo luego, puede decir. porque se ha hablado también mucho a veces de que en Latinoamérica se ha destacado más en la crónica también, quizá porque también se parte de un mercado más precario. También a veces se ha hablado muchas veces, ¿no? Dice que a lo mejor algunos escritores españoles han vivido entre algodones y no han necesitado salir a la calle, no han necesitado ese hambre de ir a buscar historias porque estábamos demasiado cómodos, ¿no? Y arropados en nuestros salones. Elda Cantú, que está en el centro derecha, ocupa el espacio de centro derecha, es una periodista mexicana que ha venido de México y a la que yo conozco desde que me llamó una vez cuando yo había sacado un libro que es La Hora Violeta, que ella interpretó, y no solo ella sino más gente en Latinoamérica, que era un libro de crónicas, cosa que yo no lo concebí así. Yo lo concebí como un libro intimista, como un libro incluso poético, pero en no pocos sitios de América Latina, y Perú es uno de ellos, y probablemente de los que donde más se ha leído, porque Elda vivía en Perú entonces, se leyó como una crónica. Entonces me pidió una colaboración para una revista de la que ella era editora entonces, que era Etiqueta Negra, que ya no existe, que la dirigía Julio Villanueva Changui, que es un ícono, un mito del periodismo literario o del periodismo narrativo en español, y me pidió unos textos, editamos unos textos ahí, y yo recuerdo con placer y dolor el proceso de edición, ¿no? Yo creo que nunca me han editado tan bien y nunca he sufrido tanto siendo editado como por Elda Cantú. Fue un atrevimiento totalmente arriesgado. Claro, pero luego esto yo lo compartí con otros amigos españoles que habían publicado en Etiqueta Negra y decían que la experiencia más horrible de su vida había sido editar con Etiqueta Negra, porque dices que te cuestionan cada coma, que luego es un proceso estupendo, porque de verdad que te obliga mucho a repensar sobre el texto. Pero nosotros en España estamos acostumbrados a un proceso mucho más chapucero. Tú estás acostumbrado a que si mandas un texto con una errata, esa errata va a salir publicada. Tú lo sabes, que va a pasar por 1000 ojos, pero nadie va a verla, ¿no? Entonces, y aquí ver que te cuestionan, ¿y este adjetivo por qué lo has puesto? Y tú dices, no lo recuerdo, no sé, o sea, te obliga a una autoconciencia muy profunda. Y esa mirada puntillosa la ha desarrollado Elda Cantú para todo su trabajo. Actualmente en el New York Times trabaja en el International Desk, ¿no? Desde Ciudad de México. Antes ha sido, por supuesto, editora de Etiqueta Negra, ha trabajado para el New York Times en español, ahora lo hace en inglés. Ha sido también en Perú, marcó varios hitos periodísticos, entre ellos, por ejemplo, fundar una revista feminista llamada View, ¿no? Que se distribuía con El Comercio, creo. Sí. Donde has sido también columnista, pero ahora has hecho un viaje de ida y vuelta de México. Después de pasar unos años en Perú, has vuelto a tu México, y además yo sé que tú eres del norte, tú eres de la frontera, que a ti te interesa mucho y creo que centra mucho tus obsesiones, ¿no? Como de contadora de historias. Y querría que nos empezases contando qué tiene esa fascinación de la frontera, qué tiene esa atracción para una contadora de historias como tú, Elda. Yo creo que gracias a todos por estar aquí, gracias por la invitación, por el gusto de estar sentada entre colegas y muy queridos amigos. Y bueno, en efecto, Sergio, como tú decías, yo creo que el asunto de la frontera, así como marca los países, también marca a las personas que viven cerca de las fronteras. Y la realidad de la frontera en la que yo crecí se fue haciendo mucho más evidente para mí conforme más me alejaba de ella, ¿no? Es decir, yo hace muchos años que no vivo en la frontera.
vuelvo con mucha frecuencia. Mis afectos más queridos están, muchos de ellos en la frontera entre México y Estados Unidos, en una zona bastante complicada. Y yo creo que entre más me iba alejando yo de la frontera, rumbo a Perú, en donde pasé muchos años, más evidente era para mí que era algo que a mí me interesaba de manera muy personal, ¿no? No solo por el conocimiento que yo tenía de ella, sino por los modos en los que pensamos sobre la frontera, que casi siempre son de naturaleza política, ¿no? Y conflictiva, y que por contra, para quienes crecimos en la frontera, eso es un asunto sumamente personal, a pesar de que tiene implicaciones políticas y de política. Para las personas que viven en la frontera es una realidad que atraviesan, ¿no? de forma más o menos fluida, de acuerdo a su realidad, y que ese contar el estar de las personas, para mí es uno de los asuntos pues, más importantes del periodismo, y como editora también. Es decir, cuando yo te pedí con aquel atrevimiento, porque además los textos que te pedimos ya estaban editados, y lo que nosotros te pedimos fue una reedición pensada para nuestros autores, para nuestros lectores y para nuestra audiencia. Y lo que nosotros entendíamos es que eso, que era una experiencia profundamente personal para ti y que tú no habías pensado como un asunto de no ficción, era sumamente periodístico, ¿no? Porque era real y era algo que había sucedido y que a muchas personas podía haberle sucedido, y la forma en la que tú lo contabas hacía que fuera sumamente relevante. Y yo creo que esa es la otra cosa, la visión, ¿no? Que es importante para nosotros, y que para mí como editora es muy importante que todas las historias que contamos, por más urgentes que sean o por más pequeñas que sean, tengan como premisa, por un lado, la realidad, ¿no? O sea, esas libertades de ir entre lo que pasó y lo que no pasó no son negociables en mi esquina del mundo, pero sí pueden nutrirse de los recursos de la literatura, ¿no? De los recursos poéticos, para hacerlos mucho más cercanos a quienes queremos que nos lean y que nos entiendan, ¿no? Entonces, volviendo al asunto fronterizo, yo creo que para mí el alejarme de la frontera me permitió dimensionarla de otra forma. Es decir, cuando yo estaba en Perú cuando empezó a hablarse mucho del muro, y la gente me preguntaba, y yo decía, pero el muro ha habido siempre, ¿no? O sea, lo que está cambiando no es necesariamente eso, ¿no? O sea, y poder poner en palabras esa experiencia que era tan personal para mí y que de alguna forma es personal para muchas personas que viven a lo largo de miles y miles de kilómetros, no solo en el norte de México, sino también en el sur, pues era importante, ¿no? Muchas gracias. Ahora hablaremos más de fronteras y de ediciones. En el extremo izquierdo, en la extrema izquierda, está... De rojo. Tengo creo que al más joven de la mesa, ¿no? Joseph Zárate. Creo bien. Creo, sí, nacido en el año 1986. Del cual hace un tiempo, no sé si hace un año o hace un año y pico, Miguel Aguilar, editor de Debate en España, me envió un libro, me dice, tienes que leer este libro. Era un libro muy finito, de un autor al que yo no conocía entonces, que se llamaba Joseph Zárate, y el libro se titulaba Guerras del Interior. Y lo leí, estaba compuesto por 3 crónicas largas, y la verdad que me fascinaron. Es de estas veces que agradeces muchísimo al editor su entusiasmo, ¿no? De que tienes que leerlo, y por eso en el momento en el que recibí el encargo de organizar el Festival Eñe, uno de los primeros nombres en los que pensé fue el de Joseph. Digo, hay que aprovechar a traer a
a Joseph al público español, porque este libro publicado en Debate, y que lo tienen y que lo pueden adquirir y leer, es una monstruosidad. Son 3 crónicas que obtuvieron el premio Ortega y Gasset, ¿no? Con las 3 crónicas, o una de ellas. Una de ellas, la de Máxima Acuña. La de Máxima Acuña. Ganó el Ortega y Gasset. La del oro, ¿verdad? Y la del petróleo ganó el Gabo el año pasado. Y el Gabo. Son 2 de los más prestigiosos premios de periodismo que hay en español, y que es, para mí, merecidísimos. Son 3 crónicas en un libro en el cual él se adentra, como dice el título del libro, en el interior de Perú, en la parte amazónica, y cuenta 3 historias vinculadas, una con la madera, otra con el oro y otra con el petróleo, y cómo esos 3 elementos, estas 3 materias primas, condicionan la vida y la muerte de varios personajes, de los cuales cada historia está centrada en un personaje, y están hechas con una sensibilidad, con un pulso, con una delicadeza, de la que luego, si quieres, Joseph, hablaremos. Pero yo quería empezar a preguntarte: ¿qué se te perdió en el Amazonas? ¿Qué se te perdió en la selva? ¿Qué fuiste a buscar allí? ¿Qué encontraste que volvió? ¿Cómo llegaste allí y qué sacaste de todo? Sí. Bueno, muchas gracias. Estoy muy emocionado de estar aquí. Gracias, Sergio, por la invitación. Disculparán si estoy un poco lento, estoy con jet lag. Llegué hoy día en la mañana. Y bueno, te agradezco un montón la pregunta, porque eso me va a permitir hablar un poquito sobre por qué, digamos, he dedicado los últimos años de mi carrera como periodista a escribir sobre esto, ¿no? De hecho, mientras yo, más o menos desde el año 2012, comencé a escribir este tipo de historias, que son crónicas muy largas, que suponen pues meses y meses de investigación, de escritura. Y de hecho me acuerdo que la primera que me encargó fue Elda Cantú, ¿no? En ese momento Elda era la editora de Etiqueta Negra, y ella me encargó a escribir un perfil, me acuerdo, sobre una ingeniera que recorría el mundo enseñándole a la gente a reciclar la basura de las casas, de las empresas, qué sé yo, y de ese modo defender un poco el planeta, ¿no? Una mujer de la selva, de hecho, ¿no? De Moyobamba. Y me acuerdo que él me encargó, de hecho, ese texto, y con ese texto fue que empezó todo este viaje, ¿no? Fue un encargo al principio, pero luego comencé a recibir y a proponer yo también historias cuyo espacio geográfico era precisamente la selva, por ejemplo, ¿no? Y gracias a esos viajes fue que yo poco a poco en mí fue apareciendo, fue naciendo, fue creciendo una urgencia, ¿no? En un primer momento no sabía de dónde venía, pero conforme yo fui conviviendo y conociendo las comunidades amazónicas, en mi país hay 51 naciones amazónicas, ¿no? Cada una, o la mayoría de ellas, tienen su lengua propia, su manera de ver el mundo, de estar en el mundo. Y me acuerdo algo, ¿no? Que cuando las madres, las ancianas, los ancianos me preguntaban a mí: oye, ¿y de dónde vienes tú, no? Porque ellos tienen clarísimo su genealogía, ¿no? Y en esa pregunta, que aparentemente es una pregunta sencilla, comenzó a mí a generarme un recuerdo, ¿no? De mi infancia, ¿no? Yo crecí, y sobre todo en la casa de mi abuela materna, y yo me acuerdo pues que mi madre, sobre todo, me contaba que mi abuela había nacido en una comunidad indígena, ¿no? En los años 30, en la nación Cucama Cucamiria, ¿no? Pero nada más, ¿no? Era como una cosa muy superficial, ¿no? Y esos viajes fue lo que me permitieron a mí investigar o andar un poco más en esa conexión, ¿no? O sea, una pregunta que yo me hacía siempre a la hora, sobre todo ya cuando decidí escribir el libro, ¿por qué rayos me interesa escribir sobre esto, ¿no? Que no es una pregunta periodística, ¿no? O sea, ¿por qué, no? ¿Quién soy yo al momento de escribir? Eso es más una pregunta, no sé, ontológica, ¿no? del ser, ¿no? Y eso me hizo pensar a mí mucho en esa conexión que había con esas historias. Y ya, digamos, cuando yo tomé la decisión
de reunir estas crónicas, que en principio eran 7 u 8 en un libro. Luego fui trabajando el concepto, que seguramente después te podré comentar un poco más, hasta que quedaron 3 nada más, ¿no? Comencé a entrevistar a mi abuela, ¿no? Comencé a entrevistarla, a preguntarle un poco su origen, qué sé yo. Y es bien interesante, ¿no? Esta idea, ¿no? Yo, sin haberlo planeado, había comenzado a escribir sobre hombres y mujeres que tienen una idea muy particular de lo que significa progresar, ¿no? De repente, para algunos de los que están aquí, el progreso puede ser, digamos, tener una propiedad, un departamento, un piso o un carro, hacer una maestría en el extranjero, etcétera, ¿no? Pero para la gente que vive en las zonas rurales de los países, o en Latinoamérica, incluso aquí, el progreso se define en otros términos, ¿no? Y creo que la gran diferencia existe en el vínculo que tienen con la tierra, ¿no? Y el vínculo que tienen con su propia cultura y su identidad. Entonces, mientras que los personajes de mis crónicas vivían el progreso o entendían el progreso de esa manera, a mi abuela, por ejemplo, el progreso era algo diferente, ¿no? Era más bien estar en la ciudad, tener una casa, etcétera, ¿no? Y yo me acuerdo que ella se avergonzaba, ¿no? Me reconocía que se avergonzaba de su origen indígena, ¿no? Porque sentía que Lima era una ciudad profundamente racista y de alguna manera tenía que sobrevivir y ocultar ese origen, ¿no? Entonces, para mí el libro, bueno, Santiago decía en su momento que escribir es de algún modo un viaje, ¿no? Para mí hacer Guerras del Interior fue un viaje de autoconocimiento, ¿no? O sea, creo que eso es lo lindo del periodismo, que cuando surgen esas preguntas que no son necesariamente sobre la técnica, sobre el lenguaje, sino más bien sobre quién eres tú, creo que aparecen cosas que te sorprenden y te hacen ir a otro lugar donde no habías estado, ¿no? Creo que has apuntado algo que a mí me preocupa muchísimo, que es quién eres tú, quién eres y por qué derecho tienes a contar las historias y la relación con las historias que cuentas, ¿no? Que eso me gustaría abordarlo luego. Pero antes tu libro se abre con una cita de Svetlana Alexievich, la premio Nobel, que yo creo es la primera periodista que ha conseguido el premio Nobel de literatura por su trabajo periodístico y no por sus obras de ficción, que no tiene. Y tú abres el libro con un epígrafe de una cita de Los muchachos del zinc, que es uno de los libros de reportajes más famosos de Alexievich, que la voy a leer y os voy a preguntar, para dar pie para la discusión, para que me contéis qué os parece. Dice: ¿qué ocurre con los grandes acontecimientos? Quedan fijados en la historia. En cambio, los pequeños, que sin embargo son importantes para el hombre pequeño, desaparecen sin dejar huella. Eso es a lo que yo me dedico desesperadamente, a disminuir la historia hasta que toma una dimensión humana. Vosotros os identificáis, y ahora ya abro la mesa para todos, os identificáis con este propósito de Svetlana Alexievich, de disminuir la historia para que quepan en una dimensión humana. Y tú, por ejemplo, sí, Santiago, has disminuido una historia enorme, por ejemplo la de Ismael Guzmán, ¿no? que es una historia que desborda por todas partes. Sí, pero la condición para contarla era justamente disminuirla, y que la historia de este tipo, del que todo el mundo tiene una gran opinión, buena o mala, pero enorme, ¿no? Que sabemos muchas buena poca gente, ¿no? Cada vez menos. Buena poca gente cada vez pero menos. De la gente con la que tienes que hablar, pues alguna, claro. Mala en general, pero siempre... Estamos hablando del líder de Sendero Luminoso, que le dedicó, sí, la Cuarta Espada. Y entonces este libro, lo que precisamente me impactaba en el caso de esta historia, es como todo el mundo tiene una opinión, pero nadie sabía mucho de él. Si hacías preguntas muy prácticas, ¿en qué momento decide que hay que volar un estado en pedazos? No había una respuesta clara. ¿Cómo organizas a un grupo de gente sin dinero y sin armas y llega a este nivel de peligrosidad para el Estado? Solemos ponerle a estas cosas etiquetas: psicópata, locos, ultra, fanático, y todo eso es verdad, lo es. Pero esas etiquetas suelen impedirnos ver más allá. Las usamos para todo. O sea, hay gente que desprecia a un columnista diciendo: no, es que este es de derecha o de izquierda, por lo tanto no tienes que escuchar. De extrema derecha como tú. O de extrema derecha como yo.
usamos esas etiquetas para ver qué cosas no tenemos que entender de la vida de la gente y de por qué la gente hace las cosas que hace. Y creo que esa es la gran pregunta, preguntar todas esas pequeñas cosas que han quedado ocultas por las grandes etiquetas. Yo, por ejemplo, viviendo en Barcelona y en la España de hoy y la de justo hoy, de las últimas 24 horas, es muy claro cómo todos estamos metidos, cómo los poderes, los distintos grupos, meten a todo el mundo en una etiqueta. En Cataluña me costaba mucho durante años vivir en una sociedad donde cada vez más no eres lo que tienes que ser, porque hay que ser catalán, y eso implica una serie de ritos y cosas y apellidos y cosas que deberías haber hecho y cosas que deberías pensar. Y es difícil incluso opinar, porque aunque lleves muchos años, hay mucha gente diciendo, vete a tu país, o sea, tú no tienes derecho a opinar de lo que pasa aquí. Pero una vez fui a una manifestación de banderas españolas pensando, bueno, a mí me gusta España, yo quiero España, o sea que los que me tocan son los que tienen las banderas españolas. Fue deprimente descubrir que en esa manifestación también había mucha gente que creía que yo tampoco era parte de su sociedad. Y esta gente domina el discurso, y todos los que somos raros, no encajamos en una tribu u otra, somos inexistentes. De hecho, no convenimos a ninguno, nos detestan los dos, porque es necesario, para legitimarse cada partido, reducir a la gente a una etiqueta, ¿no? La izquierda te dice que habla en nombre del pueblo, y la derecha en nombre de España, y los nacionalistas de esta nación, pues de los catalanes o de los otros, y ninguno considera que dentro de ese grupo del que hablan hay gente diferente. Yo creo que cuando escribes una crónica, y lo mismo pasa en América Latina, lo mismo pasa en sociedades muy polarizadas como Venezuela, Bolivia, Chile hoy en día, lo mismo está pasando en Brasil. No es una cosa de España o de América Latina, es una cosa del poder que tiende a tragarse a la gente. Entonces, ¿qué es lo que haces como cronista? Recuperar a la gente, recuperar la humanidad de las personas, recuperar su complejidad, sus pequeñas detalles de su vida que le han hecho tomar decisiones, no para justificarlos o no. Yo creo que puedes escribir sobre alguien un libro, entenderlo y entender que tiene que ir preso, que esa persona tiene que estar en la cárcel, no tienes que defenderlo. Pero entenderlo también te ayuda a entender todas las complejidades de tu propia sociedad. Yo creo que si nos quedamos con las etiquetas, nos dirigimos inevitablemente al enfrentamiento, porque no son compatibles, estás de un lado o estás del otro. Y eso te iba a preguntar, Santiago, ¿cómo en un mundo, y creo que en España ahora mismo estamos viviendo todavía la resaca alucinada de las últimas elecciones, en las cuales se ha demostrado una sociedad cada vez más estanca, cada vez más polarizada, cada vez más enfrentada, y que cada vez quiere saber menos uno de otros y más enfrentarse unos con otros? ¿Cómo encaja el periodismo o cómo encaja la crónica dentro de todo eso, cuando además el propio periodismo se usa como trinchera también, y como forma además de separar, de disgregar y de señalar al otro en lugar de... La crónica es el camino justamente contrario, como tú bien estabas diciendo, es el camino de intentar comprender las motivaciones y del otro, de la gente que no es como tú, intentar acercarte a ellos. ¿Cómo se vende ese periodismo hoy, en un momento en el que estamos todos gritándonos y polarizados, Elda? Yo creo que ahí el asunto tiene mucho que ver con las personas, ¿no? Con recordar que puedes estar o no de acuerdo o en desacuerdo con alguien, pero si tú tienes muy en claro que de quien estás escribiendo es de personas, y perdón que insisto tanto en esto, pero dentro de mis obsesiones fronterizas está la migración, y en los últimos años que viví en Perú me tocó atestiguar cómo empezaron a llegar una gran cantidad de inmigrantes venezolanos, que ahora son entre 800,000 y 1 millón de venezolanos que están viviendo en un país de 30 millones. Y me acuerdo que hice varios trabajos al respecto, pero que cambiaba mucho la respuesta y lo que yo podía escribir si, en lugar de preguntarle a los distintos migrantes con los que hablaba por qué había decidido venir a Perú, lo cual implicaba un juicio de valor, si yo les preguntaba
dónde estaban el día que habían decidido dejar el país. Y con mucha frecuencia me di cuenta que eran personas que recordaban hasta la fecha. Siempre. ¿Te acuerdas que fuiste a comprar un remedio para tu hijo y te pidieron tu documento de identidad para que no pudieras comprar otros más? ¿Te acuerdas que mandaste a arreglar el aire acondicionado de tu casa y lo que costaba arreglarlo era la misma cantidad que habías pagado de enganche por ese mismo departamento entero? Y eso ya no implica una toma de posición política, no implica un juicio de valor. Implica una realidad con la que cualquiera puede empatizar, ¿no? Entonces yo creo que en un escenario en donde cada vez estamos menos dispuestos a sentarnos, a hablar con el vecino si el vecino no tiene colgada la misma bandera que nosotros en el balcón de la casa, hace mucha falta mirarnos a los ojos y encontrar qué es lo que sí tenemos en común, ¿no? Claro, pero es difícil que conviva este periodismo con el periodismo de columnas, con el periodismo de escupitajo, ¿no? El periodismo de marcar el territorio. Es difícil que en una página haya una columna muy agresiva y en la otra un reportaje que intenta comprender la realidad, cuando es una esquizofrenia absurda, ¿no? Por eso los periódicos ya no pagan por ello. Pagan por las columnas, y donde está ese periodismo es en los libros. Sí, claro. Los libros son el sitio de los reportajes hoy en día. Bueno, hay algunos diarios también. Algunos diarios tienen un espacio, pero aparte de que una columna al causar más reacciones tiene más lectores, una columna no cuesta dinero. Un reportaje hay que ir, hay que moverte, hay que esperar a veces meses hasta conseguir a la fuente. Es más difícil. Incluso en el caso, y recuerdo el libro de las crónicas de Joseph, recopilar detalles mínimos. Tú hablabas, Elda, de preguntarles por la fecha, preguntarles por esos pequeños detalles. Tus crónicas están llenas de esos, están trufadas de esos pequeños recuerdos que a veces me pregunto, ¿y cómo lo habrá conseguido? ¿Cómo habrá recordado de un personaje que murió, cuya muerte, porque el reportaje además empieza con el hallazgo de su cráneo y a partir de ahí va reconstruyendo su historia, de un activista contra las madereras en el primer reportaje de Guerras del Interior, y reconstruyes su juventud, reconstruyes lo que bailaba, la música que escuchaba. ¿Cómo llegas a acumular todos esos datos sin fabular o directamente fabulas? ¿Dónde está esa cosa? Claro. Bueno, yo creo que como un cronista no puede inventar, pues tiene que trabajar mucho más para poder tomar ese material de la realidad, ¿no? Entonces, para mí escribir crónicas es como hacer documentales, ¿no? Solamente que en vez de imágenes usas la palabra escrita nomás, ¿no? Entonces, hacer una crónica para mí supone pues hacer un trabajo de preproducción, luego haces como una especie como de entrevistas mucha gente, ¿no? O sea, por ejemplo, para ese texto de Edwin Chota... Perdón que te interrumpa, pero ¿en qué momento te das cuenta de que lo importante es ese detalle, que lo importante es saber esa canción que bailaba, que lo importante es saber cómo se llamaba el bar donde conoció a su novia? Porque realmente es lo importante, esos detalles en los que no paramos y cuando la gran historia nos pasa por encima. Porque esos detalles construyen puentes de empatía hacia los lectores, ¿no? O sea, la historia, por ejemplo, de este hombre era fascinante porque podía ser un hombre normal de la ciudad, ¿no? ¿Puedes resumírnosla un poquito? Sí, por supuesto. Es la historia de Edwin Chota. Edwin Chota era un electricista, ¿no? Que le gustaba mucho la música y los Bee Gees. Siempre salía de su casa con la camisa bien planchada, ¿no? Los zapatos ilustrados, era un bailarín muy, ¿no? Flaquito, que se movía, parece una marioneta. Y como un día él pues sufre, su mujer lo deja, ¿no? Porque era muy soñador, le decían. Y él, pues decepcionado, cuentan que se fue a la selva, ¿no? Con su mochila, se fue a la selva, y estando en la selva, en frontera con Brasil, en una comunidad que se llama Sahueto, él se enamora de una mujer ayáninca, ¿no? Los ayánincas es la nación amazónica más numerosa del país, fueron los que resistieron, los que ayudaron a vencer a Sendero Luminoso en la selva. Entonces él se enamora, y como era el único que sabía leer y escribir, la comunidad
lo elige como su líder. Y como él pues sabía hacer los trámites, sabía hacer los documentos, él comienza a amar tanto esa cultura que comienza a enfrentarse a las mafias de la madera, ¿no? Durante 12 años dedica su vida a eso hasta que cuando por fin consigue que las autoridades vayan con él a ver lo que estaba pasando, los mafiosos lo emboscan junto con sus otros líderes y lo matan a escopetazos, ¿no? Y dejan su cuerpo para que lo devoren los animales del bosque, ¿no? Entonces, para hacer esa historia, por ejemplo, para mí era una pregunta que me obsesionaba, era ¿por qué rayos este hombre, ¿no? Teniendo una vida, digamos, tranquila en la ciudad, qué sé yo, decide dar o a poner en riesgo su vida por un pueblo que no necesariamente era el suyo, ¿no? En mi país, al menos, todo lo que supone estar cerca de lo que es lo indígena, supone también mirarlo como si fuera algo como atrasado, inferior, ¿no? Precario, ¿no? Como les decía, ¿no? Mi abuela, por ejemplo, intentaba despojarse de esa mancha, ¿no? Mancha entre comillas, ¿no? En cambio, Edwin, que era de la ciudad, abrazaba esa supuesta mancha, ¿no? O sea, eso era lo que a mí me daba mucha curiosidad y yo quería entender, ¿no? Entonces, por ejemplo, para hacer ese texto, viajé en 3 oportunidades, porque me tomó más o menos 5 meses escribir eso, ¿no? Entre investigar y qué sé yo. Te entrevisté al vecino que lo encontró, hablé con el fiscal que tenía los documentos y para saber exactamente cuál es el diente que le faltaba, ¿no? Porque en el parte pues, fiscal aparece qué cosa encontraron atado a la muñeca, etc. Hablé con su exmujer varias veces, ¿no? Para hablar de qué música bailaron esa vez que se conocieron. Hablé con el hijo que había abandonado en Lima, con la hija mayor que había abandonado en Lima, con sus vecinos, con su exmujer, o sea, con un montón de gente, ¿no? Por lo menos para ese texto le he hablado pues con 43 personas, ¿no? Obviamente no todas aparecen ahí, ¿no? Pero me sirven para entender, ¿no? Que es un poco, por ejemplo, me acuerdo mucho de La Cuarta Espada, ¿no? Que también haces como un trabajo. No pudiste entrevistar a Abimael personalmente, es como en mi caso también, que no pude, porque obviamente estaba muerto. Y la idea era entrevistar a todos los que lo hubiesen visto en persona. Así es. Los que no opinaban de un señor del periódico, sino los que habían hablado con... Casi mejor, porque tengo clarísimo qué me habría dicho palabra por palabra, porque siempre las dice igual. Pero, claro, devolver sus vidas personales eran también explicar cómo alguien se convierte en esto. Y era algo mucho más interesante y mucho más importante que decir, me parece mal esto, sí, me parece mal. Pero ¿cómo ocurrió? Y cómo podemos, por lo tanto, evitar que ocurra de nuevo. Sí. Y afinar tu condición de testigo, ¿no? Y la de testigos de los demás, que yo creo que eso es algo que tiene mucho valor al rescatar. Sí, porque yo creo que supongo que también por las redes sociales, como nos hemos acostumbrado a que todo lo que se dice tiene que decirse en 140 caracteres, ya no escuchamos nada, ¿no? Las discusiones, hace años que ya no opino por Twitter porque no tiene ningún sentido. O sea, te van a devolver 200 insultos, muchos de ellos de gente que te critica porque no se ha dado cuenta que estás diciendo lo mismo que ellos, porque todo es tan corto que no hay tiempo de procesar. Sí. Una historia te obliga a escuchar, te obliga a entender a la otra, pues es que no puedes ni escribirla si no lo has hecho, si no has entendido por qué el otro actúa y obliga al lector a ponerse en sus zapatos y a también, por lo tanto, escucharlo y tratar de entenderlo. Sí. Hay una cosa, por ejemplo, que justo pensaba ahora hablando de tu libro, Santiago, hay una pregunta que tú sobre las primeras páginas estableces, ¿no? O sea, ¿quién era este hombre, básicamente? ¿No? O sea, yo pensaba, ¿no? ¿Quién era este hombre, este señor? ¿Por qué hizo lo que hizo, no? Y claro, yo me acuerdo cuando comencé a trabajar, a editar estas crónicas, ¿no? Estas 3, digamos, el libro ya cerrado. Yo siempre, cuando estoy escribiendo, bueno, también pasas tiempo a solas, ¿no? Mientras estoy escribiendo, claramente, y me suelo acompañar como de libros que de algún modo me hacen que cuando estoy muy estresado, muy bloqueado, me conectan emocionalmente con la pasión de escribir, ¿no? Entonces siempre tengo como libros de poesía, ¿no? y diarios, qué sé yo, y sobre todo tenía, justo estamos hablando con el embajador de los diarios de Ribeiro, los libros de Ribeiro, ¿no? Y tengo ahí La tentación del fracaso, tenía, ¿no? Mientras escribía mi libro, y me acuerdo mucho que mientras estaba haciendo la edición, leí una entrada
del diario de Ribeiro, donde decía que él explicaba, ¿no? Qué cosas eran sus cuentos para él, ¿no? O sea, esos personajes grises, ¿no? Que les da mala suerte, ¿no? Y él decía, por ejemplo, que sus cuentos en realidad son la historia psicológica de una decisión humana, ¿no? O sea, cuando yo leí eso, dije, esto es lo que yo estoy intentando hacer o quiero hacer, ¿no? O sea, quiero entender las motivaciones de estas personas. O sea, es llevar la pregunta del por qué hasta las últimas consecuencias, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué tomó esa decisión, ¿no? Entonces creo que en la ficción y la no ficción, si hay algo que hermana esos dos aspectos de la literatura, creo que es eso, ¿no? O sea, creo que es perseguir ese hilo de Ariadna, por decir algo, ¿no? Sí, es tratar de dar sentido a las cosas, ¿no? Creo que hay una obsesión por encontrar una explicación a las cosas que personas han hecho. En mi caso, además, muy sobre el mal, en la ficción sobre todo, que las personas han hecho a otras y por qué. Entonces, en la ficción, claro, tiene la ventaja de que te lo puedes inventar. Por lo tanto, por muy poquito que haya de ficción, que puedes investigar mucho, pero por muy poquito que haya de ficción, ya es ficción, porque ya es algo que viene de tu interior, ¿no? No es algo de lo que está afuera. Pero Ribeiro, creo que en ese libro tiene una frase muy bonita, que es que las historias de ficción son buenas cuando parecen de mentira, y las historias de mentira son buenas cuando parecen de verdad. Sí. Y creo que ese es el... Y me alegra, además, me alegra que cites esa cita de Ribeiro, porque creo que tenéis muy claros los límites entre la ficción y la no ficción, y yo no los tengo en absoluto nada claros, tan claros como vosotros. Te voy a pasar a mi abogado los tiene clarísimos y me los recuerda constantemente. No te creas que los tiene clarísimos, porque habrá otro abogado mejor que tu abogado que tendrá otra... Eso es verdad. Tendrá otra concepción distinta que puede vencer. Una de las tareas más ingratas de moderar es que cuando ya la discusión fluye y se ha calentado, pues llega prácticamente el final y entonces hay que cortarla. Entonces yo no querría dejar de dar la oportunidad a este público de comprobar si de verdad es un público de verdad o son fantasmas que se han aparecido. Pero con fantasmas también, no sé si los fantasmas hacen preguntas o tienen inquietudes, pero fantasmas o no reales, si queréis ahora mismo es la oportunidad, si queréis de charlar, de plantearle alguna pregunta, alguna reflexión a cualquiera, a Santiago, a Elda o a Joseph, antes de que recojamos la mesa. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿parece que se escucha bien? Sí. Sí, simplemente nada más preguntaros a todos que... ¿Sí? ¿Se escucha mejor? ¿Qué opinan de las nuevas formas en las que se expresa la crónica? Es decir, en la columna, y tomo dos ejemplos, Pedro Simón del diario El Mundo y Plácido García Planas del diario La Vanguardia, ellos llevan el reportaje y la crónica a la columna, y me refiero a la columna huyendo de esta columna de espectáculo, de esta columna de escupitajo, como bien comentaste, ¿no? Cuentan historias, en donde la columna de opinión, si la opinión es lo de menos, es el arte de contar una buena historia, es buscar un ángulo, es un reto más allá. Entonces, ¿cuál es vuestra opinión de cómo se abordan esas historias desde un género tan retador como sería la columna? Cualquiera de vosotros. Yo creo que el asunto principal tiene que ver con la argumentación, ¿no? Las columnas argumentan algo y usar la realidad para argumentar, como contar una historia que está periodísticamente, ¿no?, reporteada, aunque es algo muy infrecuente, pues tiene la virtud de que la argumentación descansa justamente tiene un asidero en los hechos, ¿no? Y yo creo que tal vez, y ahí me gustaría escuchar lo que piensan los demás, pero creo que ahí es donde tal vez en algunas ocasiones se confunde y se piensa que opinar significa decir lo que uno piensa sin tener que justificarlo o argumentarlo, y esa es una gran pérdida que tenemos en el discurso público actual, ¿no? Bueno, Elda, en tu periódico, el New York Times, tiene una grandísima tradición de columnistas muy distintos a los columnistas de la tradición europea, que son columnistas que cuentan cosas, que aportan, ¿no? Que tienen, y que los sigues. Son mucho análisis. Claro, porque hacen análisis, ¿no? Y porque cuentan algo que no sabes, te cuentan cosas que no sabes, ¿no? Yo diría que nosotros los hispanos
todos, o sea, también de América Latina y de España, realmente no leemos una columna para informarnos, sino para armarnos de munición. Y luego vamos al bar con nuestra columna y se la machacamos al tío del bar que ha leído el otro periódico. Y por eso son perfectas para esta época de redes sociales y de polarización, porque uno escoge columnas como para aventarle al otro, ¿no? Ya a veces sin leerlas, sino simplemente porque dicen lo que uno te reafirma. Quiere. Sí, no cambias de opinión, ya sabes lo que piensas, solamente lees la columna para saber por qué lo piensas exactamente, ¿no? Sí. Bueno, de hecho ha habido... Sí, yo solamente quería agregar algo, precisamente sobre lo que preguntabas, digamos, de cómo usar la crónica, cómo usar, digamos, la narración, o narrar una historia en formato de la columna. Me acordaba mucho de Javier Valdés, ¿no? El periodista que fue asesinado, mexicano, que él tenía unas columnas muy cortitas, ¿no? Mala hierba, le llamaba él, donde él contaba historias, ¿no? Y de algún modo para poder sustentar algo, ¿no? Hablar de la muerte, del amor en medio de la muerte, de cómo él resistía, ¿no? Las amenazas, etcétera, ¿no? E historias sobre otras personas, por supuesto, ¿no? Pero, por ejemplo, me acordé de ese ejemplo. No sé si tú de repente tienes algo más que... No, o sea, a mí me encantan las columnas, o sea, hay columnas que cuentan historias en el espacio de una columna, pero básicamente yo creo que una columna se define porque defiende una opinión. Pero me gustan mucho las del New York Times, las del Guardian, y este estilo muy anglosajón de que la columna sea constructiva, analice un problema y dé una opinión discutible, pero sustentada, y que puede, por lo tanto, discutir con otra columna, y proponga ¿no? una solución. Y proponga una solución. Pero esto no le interesa a nadie, corazón. En España, desde luego, no. En España, no. ¿Una pregunta? Sí. Sí, habéis hablado de esos grandes reportajes que exigen hablar con 30, con 40 personas, que pueden llevar meses de trabajo, que cuestan caros, lo habéis dicho. Y precisamente por el hecho de que cuestan caros, no controlo la prensa latinoamericana, pero desde luego aquí en España están prácticamente desaparecidos en los medios de comunicación. Ya no se hace ese gran reportaje porque cuesta dinero. ¿Va a desaparecer ese formato de la prensa? ¿Se va a quedar limitado a los libros? ¿Cómo lo veis? No, yo creo que ahora hay un montón de nuevos formatos, de hecho. Que es también uno de los problemas que están teniendo los periódicos actuales, y esto lo sabrás tú mejor y ya nos lo dirás. Hay podcast, hay la facilidad para hacer un documental que hay ahora, no es que sea tan fácil como hacer una crónica, pero nunca ha sido tan fácil como ahora. Hay una cantidad de nuevos espacios que ya no son necesariamente de los medios y que pueden llegar a un público importante. No sé, nunca ha habido tantos espacios para hacer las cosas y tanta invitación a que tú sepas cómo aprovecharlos y cómo usarlos, ¿no? Otra cosa es que eso sea fácil, no lo es, pero más bien yo creo que los espacios que hay son más que nunca. No sé cómo lo veas tú, que eres la que más sabe de esto, yo creo. Bueno, no sé si soy la que más sabe de esto, pero queda claro que en efecto puede parecer que si seguimos en el modelo de negocio actual, pues resulta muy caro, ¿no? O sea, es muy, muy caro que Joseph Zárate se vaya durante... ¿Cuántos años estuviste reporteando el libro? Bueno, somos 6, pues sí. Claro, y él se becó a sí mismo, sí, ¿no? De otras formas, pero lo que quiero decir es que aun cuando, en efecto, si lo pensamos del modo tradicional de hacer un reportaje, lo que implica tener corresponsales en todo el mundo y asegurarse de que puedan viajar a un lugar y que estén seguros y que tengan una cierta infraestructura en la que yo tengo la fortuna de trabajar en donde todavía se puede hacer eso. Pero yo creo que la clave tiene que ver con la colaboración, ¿no? Es decir, hay cosas que se pueden hacer ahora que no se podían hacer antes, que tienen que ver con las comunicaciones, con las facilidades para pre-reportear antes de ir al lugar. Se pueden hacer muchas cosas. Hay formatos, no sé, Radio Ambulante lo hace con el pago de sus oyentes. Entonces, creo que la gran ventaja, ¿no?, a pesar de que existe una crisis en el modelo tradicional de negocio, es que esto nos ha obligado a repensar el modo en que podemos hacer estos reportajes para que no sean solo 6 años de...
Sí, bueno, es complicado, ¿no? O sea, tiempo y dinero necesitas para hacer esto, y tiempo y dinero es lo que menos tienen ahora los periódicos o revistas tradicionales, ¿no? O sea, yo tengo clarísimo que escribir crónicas no voy a llegar a fin de mes, clarísimo, ¿no? Entonces como tengo claro eso, pues escribo solamente aquellas cosas pues que a mí me interpelan, me generan en mí una urgencia sobre que esas cosas que me queman por dentro, ¿no? Entonces, y bueno, ya en mi trabajo, digamos, el trabajo con el que pago las cuentas es más bien de editor periodístico, ¿no? Pero yo creo que, bueno, no sé, de repente Santiago tiene una opinión diferente, ¿no? O parecida. Pero yo creo que cuando uno empieza a escribir, ¿no? Tú no tienes manera de saber si eso que estás haciendo en la soledad va a conectar con la gente, ¿no? Tienes una intuición nomás, o si va a funcionar, no tienes manera de saber. ¿Sabes que te gusta a ti? ¿No? Sí, ¿no? Y acá el reto es cómo rayos consigo que a eso que a mí me importa, que a mí me gusta, que a mí me interpela, también le interpela a la gente, ¿no? O sea, creo que esa es la pregunta mayor de un periodista, ¿no? O sea, ¿cómo consigo que esa historia de esa agricultora, esa pastora que vive en los Andes, a 4.000 metros de altura, que está peleándose contra una minera de oro, que probablemente la vida de ella no le importa a nadie más que a ella y a su familia, ¿cómo consigo que esa historia, que es tan particular, le importe, le diga cosas a la gente que está sentada aquí, por ejemplo, ¿no? Ese es el reto, ¿no? Entonces, desgraciadamente, yo creo que uno tiene que luchar contra muchas veces esa precariedad. En mi caso, lo que yo hago, como bien decía Lizzy, es crearme la beca Joseph Zárate de periodismo, ¿no? Ahorrando varios meses un poco de plata, ¿no? Pero creo que, como bien decía Santiago, Lizzy, creo que también hay otros formatos, ¿no? El podcast, por ejemplo, está como en su vida, ¿no? Como una nueva forma o una forma más interesante más masiva también, ¿no? De llegar a los oyentes y crear una comunidad, y los libros, por supuesto, también, ¿no? ¿Sabes qué? Perdona por decir una cosa última, pero es que me ha parecido muy interesante. Todos estamos hablando de periodismo y del problema entre lo que tú quieres contar y lo que la industria puede pagar que cuentes, que en el fondo ha sido siempre el problema del arte. Lo que es interesante ahora es que estamos hablando de periodismo como si fuese pintura o escultura o música, y planteando las mismas cosas, y eso ya significa que el periodismo es algo que no era antes, algo más bonito, yo creo. Sí. Porque se ha comoditizado la información. Pero... Sí, no, y puede ser que también las crónicas sean como la mala hierba, incluso en la adversidad van creciendo y se van buscando la forma, incluso aunque el mundo se ponga en contra y el negocio se hunda, siempre hay alguien que encuentra la forma de hacer llegar esas historias a los lectores y hacer que importen, como decía Joseph, que yo creo que si leen a cualquiera de los miembros de esta mesa van a ver que hacen que importen, y mucho. Así que a mí ya solo me queda animarles a que les lean, porque yo creo que a todos los autores hay que leerles, y es la forma la mejor forma de honrarles, y la mejor forma de quererles, y la mejor forma de garantizar que sigan escribiendo. Y que Joseph no tenga que pasarse 6 años con el próximo libro. Eso, la verdad. Eso espero. Acordaos, cuando acordado de Joseph Zárate, será más mayor, más maduro. Cuando escriba su próximo libro, estará ya encanecido. Y nada, y lo que me queda es invitarles a que sigan viendo la programación del Festival Eñe, que nos seguiremos viendo en estas próximas semanas, y agradecerles que hayan venido aquí en esta primera sesión inaugural, y a la Casa de América por habernos acogido de una forma tan maravillosa. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias.